La vida late, nada es distinto de la vida. Un profundo deseo, una lenta respiración. La vida tiembla, la vida es un temblor que queda. El instante del placer se desvanece. La vida late, nada es distinto de la vida. Un profundo deseo, una lenta respiración es la memoria. Siento y la vida tiembla. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos. Hoy queremos dirigirnos a ustedes para presentarles un libro de poemas de Anaí Cao. Es su último libro, se llama Tierra Viva. Y este libro tiene como modalidad o como característica no solamente el contenido poético, sino que es un libro que comparto ya la opinión que muchos han vertido de su belleza. Es un libro bello. Su tapa y contratapa ha sido pintada ilustrada por la artista plástica Latifa Mohamed, una compañera que reside en la ciudad de Rosario. Y los dibujos interiores pertenecen también a un compañero nuestro, docente de artística, que es Gerardo Damián Sánchez. Sin olvidar también que en parte del libro hay unos poemas que pertenecen a un libro anterior de Anaí, que se llama El Cuervo Blanco, el que presentó el año pasado, y que Damián Arce ha tenido la inquietud y la muy buena idea de traducir al guaraní, una de las lenguas más bellas del Abya Yala. Hasta podemos decir entonces que este libro no solo es un libro de poemas que escribió Anaí, sino que es una obra de arte colectiva. Y en ese sentido, nosotros queremos decir que queremos, de algún modo, apartar la idea del libro como un simple objeto, sino como parte de una historia, de una trayectoria, de una política de la Secretaría de Cultura y Educación de SUTEBA. Y bueno, ya que tenemos aquí a la autora, Anaí, le queremos hacer algunas preguntas, entre ellas saludarte, Anaí, y preguntarte qué significa para vos este nuevo libro, que no es el primero de tu producción, venís escribiendo poesía desde hace mucho tiempo. ¿Qué esperás de este nuevo hijo, que va a ser su vida como todos los anteriores? Y qué implica en tu desarrollo como poeta. El libro en particular y todos los libros que tienen que ver con los autores y con las editoriales independientes son actos culturales, son actos políticos, son actos estéticos y sobre todo son actos de organización de grupos de compañeros, ¿no? El libro fue editado por la editorial independiente Árbol Animal de Carlos Gallegos. El prólogo lo escribió la compañera Laura Marrone. Bueno, los dibujos pues ya explicaste bien. Pero bueno, no solamente en el sentido material, que también es algo importante, la base material de un libro, la circulación, digamos. Este libro tiene la idea, como los otros, de ser presentado en un sindicato docente, de aportar humildemente a la política educativa, a repensarnos como sujetos creadores, como sujetos activos, tanto en la lectura como en la escritura, como en la lectura también, ¿no?
y en la creación de, del acto de creación. Del acto material, ¿no? De la cultura también. Y con respecto a lo interno, que sería el acto de la escritura, creo que fue un proceso, ¿no? En donde uno de los ejes centrales es el concepto de cuerpo-territorio, como veníamos diciendo, que no es un concepto personal, porque nada que tenga que ver con el lenguaje es personal, sino que es sumamente colectivo y tiene que ver con la libertad de los pueblos, de poder crear sus ideas, sus pensamientos, sus mitos, sus defensas, sus metáforas, ¿no? ¿Qué es la idea del cuerpo-territorio? En ese punto, el cuerpo-territorio que nace de las mujeres de los pueblos originarios, sobre todo el feminismo comunitario, de Guatemala, de Honduras, de México, ¿no? En donde ellas lo que plantean o lo que reconocen es el valor que tiene el cuerpo femenino o el cuerpo de una mujer, la defensa del cuerpo de la mujer en relación absolutamente íntima o ligada al cuerpo de la tierra, entendiendo el cuerpo de la tierra como la descolonización de los pueblos, de la cultura, ¿no? Y entendido también como la búsqueda de la libertad, de la opresión, ¿no? Una cosa interesante de estas compañeras es que ellas hablan de el patriarcado en América Latina o en la Via Yala como un doble entronque patriarcal, es decir, ellas también reconocen dentro de sus comunidades ancestrales las opresiones, no tienen una idea idealizada, sino que hay una mirada, digamos, profunda y crítica. Me parece que en ese punto hay algo en el aire que anda dando vueltas, ¿no? Que a veces sin saberlo uno se suma casi inconscientemente y después se empieza a dar cuenta que en realidad comparte esa filosofía o esa metáfora profunda que se está instalando en estos territorios, ¿no? En estas tierras de acá de América o de Via Yala. Creo que ahí esa es la tendencia, ese es el espíritu, esa es la idea. La tenés a Latifa con las mujeres del Medio Oriente, la tenés adentro a Gerardo con las mujeres afro, lo tenés también a las niñas, ¿no? a las niñas, las imágenes de las niñas contentas, alegres, en libertad. La tenés al epígrafe de Luana Berkins, y está dedicado a Berta Cáceres, que es una mujer que ha peleado y que ha luchado por la soberanía del agua y la soberanía de sus territorios, ¿no? El territorio de los pueblos. Entonces, en ese punto es un acto colectivo, es un acto histórico, es un acto político, y es un gran esfuerzo por vincular, digamos, lo que está pasando, ¿no? En el tiempo en donde uno está vivo, donde uno vive, donde uno realiza su existencia, ¿no? Sí, acá la frase de Luana Berkins dice: la recuperación del cuerpo es uno de los actos más fuertes de libertad. Absolutamente coherente con el contenido del libro, con el espíritu, con el sentimiento que predomina, que está implícito dentro de esta poesía. Dice: libre para gozar el desorden y sentir el huracán, permanezco en un hilo de fiebre, deseo ir al fondo de la tierra. Esta poesía tan vital, que no se deja encasillar, porque también es parte de la idea de la descolonización, que en la enseñanza de la literatura podamos liberarnos de ciertos esquemas y estereotipos que reducen la enseñanza de la literatura a la clasificación o encasillamiento en determinados géneros que ya hace más
de 2500 años fueron establecidos por Aristóteles, ¿no? Pero la vida es mucho más rica que las teorías, la evolución de la literatura a lo largo de estos siglos. El orden pesado del aliento, el fuego atormentado que intenta deshacerse de su cuerpo como un salvaje. Siento, y es importante que la vida tiemble. Pienso, reconozco el dolor, reconozco humanidad. Mis entrañas laten. El calor de los cuerpos señala la esperanza. Una misma materia. Bueno, hablábamos del problema de la descolonización con Anaí, descolonizar los cuerpos, los territorios y también las prácticas sociales y pedagógicas, ¿no? Es decir, tenemos que terminar de alguna forma con ciertos estereotipos en la enseñanza de la literatura, que nuestros pibes, las nuevas generaciones, nuestra gente aprenda a disfrutar de la poesía sin sentirse obligado a clasificar por género o a buscar las imágenes sensoriales y todas esas cosas que enseñan los profesores, ¿no? Porque son docentes además de poetas. Yo creo que como política central es muy importante la relación entre las nuevas generaciones y los poetas y las poetas contemporáneas, ¿no? En ese punto, el lugar del sindicato de trabajadores de la educación como un lugar de búsqueda del corpus de la literatura contemporánea, de las prácticas de lectura, en donde pudieran venir incluso los alumnos fuera del aula, ¿no? a compartir esos espacios, a poder hacer comprender que la literatura no está dentro de una biblioteca, sino que es algo vivo. Podemos decir que la poesía y la literatura en general chocan de alguna manera con una práctica social, con una alienación alrededor de el consumo de las mercancías, ¿no? Es decir, la mercancía, tal como la planteó Marx cuando habló de la fetichización, indicaba que la mercancía se humanizaba, adquiría independencia, y que al contrario, los sujetos se volvían objetos y mercancías en sí mismas, y por lo tanto alienadas de todo sentimiento, de toda sensibilidad, ¿no? Quizás es la tarea de la escuela y, ¿por qué no, de la organización sindical, el ayudar a que las personas se reencuentren con la sensibilidad y el disfrute estético. La poesía, cuando la poesía toca la humanización, es un hecho anticapitalista, es un hecho de desalienación, algo que te enfrenta con la opresión, te enfrenta porque te lo hace ver, ¿no? Te hace ver ese sinsentido de las cosas, ¿no? El próximo 3 de noviembre se hace en nuestro sindicato la presentación del libro de Anaí. Y como Anaí dijo, no solo será un acto cultural, sino que será un acto político. ¿Qué esperas de este acto político para el que nos preparamos? Yo creo que nosotros tenemos de alguna manera la obligación de ser parte de la cultura de nuestros territorios, de aportar, de unirnos como clase, de unirnos como trabajadores de la educación, de unirnos como trabajadores de la cultura, y de poder, en este caso, bueno, hay 2 o 3 ejes que me parece que son muy importantes. Uno es el valor de la poesía, otro es el valor del cuerpo territorio, como estábamos hablando recién, y otro es el valor político
de la formación de un objeto cultural, que en este caso es un libro. Y no por casualidad se está valorando el libro. Digo, en un momento donde el capital está cada vez sacándonos más la idea del libro y llevándonos a espacios virtuales que no podemos manejar, que no podemos dominar, que no podemos, con el cual no podemos vincularnos, y nos lo ponen en un lugar allá virtual, así como ajeno, ¿no? Y que no podemos tampoco manipular, porque digo, un libro tiene una materia, un compañero, digamos, compra el papel, otro compañero lo escribe, otro compañero le hace el dibujo, otro le hace el prólogo, otro lo traduce, otro lo vende o lo regala, otro pone el lugar y otro pone la circulación de la lectura, ¿no? Entonces es un acto dirigido en este caso, es un acto ideológico, es un acto político, que tiene que estar al servicio de la educación pública, de la cultura esta que ayuda a la desalienación, de la cultura que ayuda a la conciencia, como un acto o un intento de ser un sujeto activo, de ser un sujeto que crea, un sujeto que produce y que produce colectivamente. Efectivamente, eso tiene que ver con la necesidad de democratizar la cultura. Aníbal Ponce decía que cuando la cultura es concebida como un lujo, envilece tanto como el oro. Creo que en esa perspectiva nuestro sindicato debe contribuir a la democratización, ¿no? Y además, en la presentación están los compañeros que son músicos, están los compañeros que reflexionan acerca de los libros, ¿no? Están los compañeros que pintan, están los compañeros que participan y que leen, ¿no? Que leen sus propias producciones y las producciones también del libro que se presenta. Y en ese punto hay nuevamente una resignificación del libro como algo que une, ¿no? Correcto. Como algo que une y como algo que hace que podamos tener una conciencia de la cultura nuevamente colectiva. Muchas gracias, Anaí. No hay progreso. Las profundas respiraciones de la luz, el orden del aliento, la certeza de la piel y del descanso, la muerte es el temblor, la claridad de abandonarlo todo, de perderlo todo en el derrumbe. Conozco mi aliento, esa fuerza vital, una larga respiración, un movimiento que afirma la voluntad de la vida. Respiro. Las horas son largas, respiraciones lentas. Siento las profundas respiraciones de la luz, el orden pesado del aliento, el fuego atormentado que intenta deshacerse de su cuerpo como un salvaje. Siento, y es importante que la vida tiemble. Pienso, reconozco el dolor, reconozco humanidad. Mis entrañas laten. El calor de los cuerpos señala la esperanza. Una misma materia late. Todo se resume a un latido y un grito. Nada me pertenece.